El Olá es degollado y desollado. La manera en que se ofrecía el holocausto es una demostración de nuestra experiencia de Mashiach, es una demostración de cómo hemos experimentado esa experiencia, cómo la hemos vivido de Mashiach, ¿no es cierto? La manera en que se presenta la ofrenda es, por lo tanto, una demostración de la experiencia que hemos tenido de Mashiach, ¿no es cierto? Y también de la manera en que la hemos experimentado. Degollará el novillo delante de Yahweh, dice en el Pasuk 5, ¿no es cierto?, de este capítulo. Esto indica que Mashiach como holocausto tiene que ser degollado. Ser degollado es una experiencia personal que Mashiach tuvo en la tierra. Como personas que aman a Mashiach y desean tomarlo como holocausto, tenemos que experimentar su degollación. ¿Sí? ¿Han sido degollados alguna vez ustedes? Esto significa entregar la vida. Cuando el animal es degollado, se desangra y muere, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es una figura, porque Mashiach tampoco fue literalmente degollado, pero era necesario que se viera que lo que traía la expiación era la sangre inocente derramada a través de la muerte. Y esta ofrenda tiene que ser absolutamente voluntaria. Cuando somos degollados como viviendo la experiencia de Mashiach, hemos desistido de toda resistencia. Nos hemos sometido hasta la muerte, como se nos es pedido, dejando de reclamar nuestros derechos, dejando de reivindicarnos, poniendo la otra mejilla hasta el fin, aún en medio de injusticias, es dejar de pensar en la injusticia justamente. Si Mashiach lo hizo, seremos nosotros menos que Él en cuanto a que no le devolveremos eso. Él aseguró que sus discípulos harían cosas mayores que las que él hizo porque él iba al Padre y se convertiría en el Ruach vivificante, entraría en nosotros, nos capacitaría para ser como él. Por lo tanto, si no las estamos haciendo las cosas mayores que él dijo, es porque se lo estamos impidiendo. También nos asegura que los que se sacrifican estarán a su lado y serán reyes, es decir, serán gobernantes, recibirán responsabilidades. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Gigalut 2. Y en Jacob 1 dice, feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. ¿Hemos experimentado entonces alguna vez el degüelle de Mashiach? Debemos hacer nuestra la experiencia que tuvo Mashiach al ser degollado. Tenemos que experimentar esto en cada aspecto de nuestras vidas. Ser llevados al matadero sin abrir la boca, dejar de discutir y argumentar, de defendernos, porque Él es nuestro abogado y no nosotros mismos. Consideremos el cuadro presentado en los evangelios cuando el Adón Yahshua estuvo en pie delante de Pilato, quien estaba a punto de dar el veredicto final, ¿no es cierto?, respecto a la muerte en el madero del Adón. El Adón fue entregado en manos de hombres malignos que después lo llevaron al lugar donde sería degollado. En esta situación, el Adón Yahshua no ofreció resistencia alguna. Él fue una oveja realmente. Si experimentamos verdaderamente ese degüelle de Mashiach, no vamos a ofrecer ninguna resistencia cuando nuestro cónyuge, por ejemplo, nos lleve al matadero. Y eso vale para cualquier persona que nos lleve al matadero. Puede ser un familiar, puede ser alguien del trabajo, puede ser un amigo. No vamos a experimentar, no vamos a ofrecer resistencia. En lugar de resistir, no vamos a permitir que esa persona nos ponga en el madero. Al contrario, está bien que seamos colocados en el madero. Si experimentamos el degüelle de Mashiach, vamos a la mesa, iremos a la mesa del Adón y lo alabaremos, ¿sí?, dándole gracias por la oportunidad de experimentar ese degüelle, esa entregar nuestra vida, ¿sí? Qué dulce es ser llevado con él al matadero constantemente. Es una cosa completamente diferente de estar haciéndonos de cuenta o representándola en actuación, ¿no es cierto?, que somos buenos y sumisos. No se trata de eso, sino se trata simple y sencillamente de tener
sacrificio para ofrecerle al Padre. Entonces, cuando lo imitamos, lo representamos en su forma de ser, nos acercamos cada vez más a Él. En esto consiste ofrecer a Elohim el Mashiach, que es nuestro holocausto. Y esto también es una demostración de cómo hemos experimentado a Mashiach en su experiencia de ser degollado. Si todos los que estamos en las congregaciones tenemos esta experiencia, no habrá más riñas, ni contiendas, peleas, discusiones, no va a haber nada, sino que únicamente vamos a experimentar ser llevados al matadero. Imaginen dos personas que están determinadas a someterse directamente ante cualquier discusión. No arranca ninguna discusión en ningún momento, evidentemente. En la mesa del Adón se van a ofrecer muchas alabanzas del Adón para él, ¿no es cierto? Probablemente con lágrimas por las oportunidades que él nos va dando todos los días de poder ser degollado, de tener esa experiencia, de entregar nuestra vida. No que tengamos que ser degollados, que nuestra sangre derramada, no se trata de eso, simple y sencillamente se trata de entregar nuestra vida hasta la muerte, y esa es la muerte. La muerte es renunciar a todo lo propio. Si todo, a veces argumentamos con los hermanos, con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo, lo que sea. Cada vez que hacemos esto, nos alejamos del madero. Cada vez que empezamos a argumentar, cada vez que ponemos la palabra pero, ahí empezamos en discusión, obviamente, ¿no es cierto? Estamos argumentando y está mal. Argumentar no es otra cosa que alejarnos para no ser degollados. Eso es lo que nos estamos negando. Si hacemos esto, no vamos a poder ofrecerle alabanzas al Adón en su mesa. Todo lo que vayamos a decir en nuestra oración o alabanza va a estar vacío, ¿sí? Porque no hemos experimentado verdaderamente a Mashiach en sus sufrimientos. Ahora pueden ver cuando muchas personas vienen y hablan y dan testimonio, ¿no es cierto?, de cosas que uno las ve, que sabe que son perfectamente naturales, porque la persona no ha sido aún degollada, no ha sido aún quebrantada. Es una persona que está comenzando, ¿no es cierto? Y entonces no ha tenido todas esas experiencias todavía, y sin embargo aún así trata de presentar ofrendas que no lo son por todo, de forma completa, no han sido correctamente procesadas. Muchas veces le falta el tiempo, otras veces hay otros motivos, como ya digo, una persona que está hace 20 años que está en el mismo lugar, los motivos son otros, ¿no es cierto? Pero si esta persona no experimenta, además él no va a tener holocausto para ofrecer. Todo lo que puede hacer va a ser una representación, y los más caminados se van a dar cuenta de que está faltando el ruaj ahí. En estas circunstancias no vamos a estar viviendo completamente entregados a Elohim, y vamos a estar tomando a Mashiach como nuestro holocausto para experimentar lo que él experimentó al ser degollado, ¿no es cierto? Es por eso que en la mesa del Adón acostumbramos cantar las mismas músicas, los mismos cánticos, por lo menos se acostumbran, ¿no es cierto? Nosotros todavía no cantamos, algún día vamos a cantar y nos vamos a dejar todos sordos. Y normalmente se acostumbra a ofrecer las mismas oraciones y alabanzas de una forma que a veces es común y rutinaria, porque no se experimenta de manera verdadera lo que es Mashiach, ofrecer ese Mashiach que se ha vivenciado. Cuando las cosas son superficiales y no hay experiencia de Mashiach, evidentemente lo que se va a ofrecer son esas escenificaciones como las que estaba hablando. Si experimentamos lo que Mashiach experimentó al ser degollado, se ofrecerán muchas alabanzas, por el contrario, van a ser espontáneas, van a ser vivas realmente. Se van a experimentar las cosas de otra forma. Tal vez tengamos ganas de levantar cánticos o cosas y experimentar, compartir nuevas cosas, ¿no es cierto? Y ciertamente no va a haber contiendas en la vida de congregación, ni en nuestras vidas personales, en la vida matrimonial, en la vida familiar, etcétera. Tal vez algunos se opongan y nos critiquen, pero no nos vamos a pelear tampoco con ellos, no vale la pena. Sin decir nada, sencillamente permitiremos que otros nos lleven al matadero y nos degüellen.
Si esa es nuestra experiencia, podemos presentarle a Elohim una ofrenda grande de holocausto y se lo ofreceremos con muchas alabanzas en la tienda de reunión. Lo que ofrezcamos a Elohim será una demostración de cómo hemos experimentado esa experiencia que tuvo Mashiach al ser degollado. La primera parte del Pasuk 1.6 dice, desollará el holocausto. Así que el holocausto fuese desollado significa que Mashiach estuvo dispuesto a entregar su cobertura de justicia por la salvación de todos. Necesitaba entregar su carne, ¿no es cierto? Entonces tenía que sacarse su vestidura para ser revestido de pecado. Ser degollado implica entregar la vida y ser desollado es ser expuesto por completo. Claro que en el caso del Adón solo fue expuesta a su perfección, que fue lo que justamente en su momento dio la justificativa al Padre para que él fuera resucitado, ascendido y recibiera todos los dones. En los 4 evangelios vemos que Mashiach fue difamado, fue despojado de la belleza de sus virtudes. Por ejemplo, algunos decían, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, dice Yahan en el capítulo 8, y otros, demonio tiene y está loco, ¿por qué le oyen? Decía. Esto indica que la doña Yahshua en calidad de holocausto fue desollado también en su vida. Como podemos ver, no es que fue desollado cuando fue al madero, no, fue desollado durante todo su ministerio, sí, durante toda su vida también. Todas estas fueron acusaciones que se levantaron en su contra, tratando de quitarle, de disminuir al menos su propia justicia. Mashiach es el único hombre que anduvo sobre la tierra por su justicia propia, porque esta justicia era la Torah, ¿no es cierto? La justicia del Padre, y cuando quedó expuesta la perfección de esa justicia, fue aceptado por Yahweh, quitada toda acusación de él, de encima de él, y fue enaltecido y resucitado. La resurrección es la prueba de que Yahweh no halló iniquidad en Yahshua, y que todas las acusaciones se demostraron falsas. Sí, entonces en esto tenemos que también basar nuestra esperanza nosotros en cuanto a lo que sea justicia o injusticia. Esto hizo que se volvieran todas esas acusaciones en contra del acusador, acusándolo a él, condenándolo, ¿no es cierto?, por falso acusador. Y de esta manera Yahshua venció a Hasatán por su perfección, su obediencia y amor al Padre, que lo llevaron a cumplir esa misión que le había sido encomendada. Durante toda su vida fue quebrantado en su carne, no porque su carne necesitara quebrantamiento, sino porque, como dice Yeshaya 53, Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento, para que, si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener una vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Por eso Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Shaul también experimentó esta desolladura. Por ejemplo, fue desollado por los corintios, sin más lejos, quienes lo acusaron de enviar a Tito con el propósito de obtener dinero de ellos. Shaul se refirió a esta acusación en Corintiín Bet, en el capítulo 12. Algunos de los corintios acusaron a Shaul de ser astuto. Dijeron que él era astuto para obtener ganancia, que aseguraba su provecho enviando a Tito con el fin de que éste recibiera la colecta para los santos pobres. Él estaba dispuesto a gastar completamente por amor de ellos. Con todo lo acusaron de engañarlos y de usar a Tito. Si no es esto una desolladura. Bueno, esto es un ejemplo de muchas formas en las que podemos ser desollados, y cada uno tiene su experiencia, que obviamente no va a ser la misma, ¿no es cierto? De y de muchas formas somos desollados. Nuestra carne es rasgada para que no tengamos nada en ella, sino todo en el Ruach. La desolladura son todas las acusaciones que sufrimos por amor a Él normalmente, ¿no es cierto? Y por eso los discípulos se alegraron. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Normalmente es por causa de cosas que hacemos para Él. Esto está en el capítulo 5 de Maaseh, ¿no es cierto? A nadie le gusta ser desollado. Esa es la verdad. En
los años que llevo en la vida de congregación, muchos se han acercado a mí para pedirme que les volviera a pegar la piel que les fue quitada, porque el desollamiento es una cosa desagradable. Esto es cuando muchos vienen trayendo sus quejas de que han sido desollados, es decir, han sido quebrantados, su carne rasgada en situaciones diferentes, pero no han comprendido aún del todo, no han abierto los ojos al hecho de que eso que padecieron en manos de otros es que tuvieron que sufrir o eso que no tuvieron porque no recibieron algo, porque puede ser de varias formas, fue la forma en que el Padre los trabajó a fin de rasgar su carne. Ese es el punto. Todavía no hay no se aprecia del todo el asunto, ¿no es cierto? Vengo y me reivindico porque me desollaron, ¿no es cierto? Me hicieron esto, me hicieron aquello, más o menos esa es la postura. Porque no lo comprenden, no lo reciben. Y por eso también continúan sufriendo. Evidentemente, la experiencia no sirve, hay que ser desollado de nuevo. La cantidad de veces que lo seamos depende de nosotros mismos. Muchos arrastran dolorosas heridas antiguas que no han sabido rasgar. Realmente, aceptar ser desollados implica que dejamos de importarnos con esa carne porque nuestro tesoro está en los cielos. Muchas veces decimos esto con la boca, pero con los hechos demostramos todo lo contrario. Si alguien tratara de desollarnos, no haríamos todo lo posible para volvernos a pegar la piel, no intentaríamos restaurar nuestra buena fama, es decir, recobrar la expresión externa de nuestras virtudes, argumentaríamos, nos defenderíamos, nos ofenderíamos, etcétera, ¿no es cierto? Siempre hicimos eso, y esa es la verdad, esa es nuestra manera natural de responder, pero si intentáramos volver a pegarnos esa piel rasgada al venir a la casa del Adón, podríamos alabarlo por ayudarnos a recuperar esa carne que él quería que rasgáramos. No creo que nadie pudiera ofrecer esa alabanza, ese tipo de alabanza al Adón. Al contrario, el que se somete a ser desollado ofrecerá una verdadera alabanza delante de Elohim. Y esto es lo que significa presentar a Mashiach como holocausto de una manera auténtica, sincera y honesta. Con todo, esto todavía no es presentar a Mashiach como holocausto en un sentido total. ¿Sí? Nadie, ni siquiera Shaul podría ofrecer a Mashiach en su totalidad. Evidentemente él es demasiado grande. En vez de eso, nosotros presentamos únicamente la porción de Mashiach que hemos experimentado.